Hola, bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy tenemos la oportunidad que nos acompañe la doctora Laura Ulate, especialista en endocrinología acá en Hospital Clínica Bíblica. De antemano queremos pedirle las disculpas del caso, ya que el médico que teníamos para esta charla tuvo un inconveniente y pues el doctor no nos va a poder acompañar. Muy amablemente la doctora Ulate nos va a hacer referencia al tema. Doctora, bienvenida y buenas tardes. Hola, doctora, ¿nos escucha? Bueno, estamos presentando un inconveniente, las disculpas también del caso por esto, porque la doctora se nos acaba de desconectar. Le vamos a dar unos 2 minutos para que por favor vuelva a ingresar. Y de antemano, bueno, también les voy a ir recordando que si ustedes tienen alguna consulta que realizar, la doctora Laura Ulate, quien nos va a hablar sobre este tema, que lo pueden realizar a través del chat que tenemos acá y que cuando la doctora finalice la presentación, su charla, entonces se lo pueden hacer llegar. Doctora, ya está conectada. Vamos a ver si nos escucha. Hola, doctora. Vamos a ver, la doctora está presentando inconvenientes. Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, doctora, no sé si tal vez las personas que nos están asistiendo en este momento nos puedan colocar acá en el chat que sí nos están escuchando. Y ya podemos iniciar. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar presente en este ratito. Como les indicaba Ariana, hemos tenido algunos inconvenientes y lastimosamente no podemos vernos frente a frente debido a algunos errores técnicos, pero la idea es compartir con ustedes un ratito acerca de lo que es la autoinmunidad en el caso de las mujeres en este mes que está dedicado a nosotras. Entonces, recordemos primero o repasemos qué quiere decir autoinmunidad. Autoinmunidad quiere decir que es una condición en donde nuestro organismo empieza a reconocer partes de sí mismo como algo que no debería estar ahí presente, como algo que es un agente extraño y que por ende debe ser atacado. Por esa razón empieza a producir anticuerpos y otro tipo de sustancias que producen inflamación crónica y adicionalmente a ese periodo de inflamación crónica va generando deterioro de algunos de los tejidos. Es mucho más frecuente presentar este tipo de condiciones en nosotras las mujeres, no solamente enfermedades autoinmunes cuando hablamos de reumatología, por ejemplo, sino de todas las enfermedades autoinmunes en general. Suelen ser mucho más frecuentes en el género femenino, sin embargo, no quiere decir que los hombres estén exentos de esta condición. Cuando se presentan en varones, usualmente suelen presentarse de una manera mucho más agresiva que en el caso de las mujeres. Precisamente por esas diferencias es importante que consideremos algunos factores que pueden ponernos en alerta al momento de identificar este tipo de enfermedades. Lo primero es saber que puede atacar cualquier órgano o tejido de nuestro organismo. Entonces, yo puedo tener enfermedades autoinmunes que atacan mi sistema reproductor, por ejemplo, y que puede hacer que mi menstruación se vaya de forma mucho más temprana a lo que biológicamente me hubiera correspondido. También puede atacar el sistema reumatológico y producir, por ejemplo, artritis reumatoidea, producir, por ejemplo, lupus o algunas otras enfermedades un poco menos frecuentes, como son una que se llama espondilitis anquilosante, y que se suelen asociar a cansancio, a malestar general, a dolor articular, a inflamación de las articulaciones, a un dolor o deformidad en las articulaciones de las manos o de los pies que pueden hacer que yo tenga cierta limitación para realizar actividades que usualmente podía realizar. También pueden atacar el sistema gastrointestinal
y, por ejemplo, producir intolerancia a algunos alimentos, como es la enfermedad celíaca, algunos tipos de hepatitis que pueden producir lesión importante del hígado, pueden producir también inflamación y destrucción de la tiroides, también incluso pueden inflamar mi cerebro y producir tipos de encefalitis que puedan llevarme a confusión. Entonces tiene que haber una serie de, o pueden existir una serie de enfermedades que son muy dispares y que son abordadas por diferentes especialidades que pueden condicionar o estar condicionadas por lo que es autoinmunidad. ¿Cómo puedo yo identificar estas condiciones? Lo primero es saber que tienen un componente familiar. Entonces, si hay autoinmunidad en mi familia, que no necesariamente es específicamente la misma enfermedad que están buscando en mi persona, significa que yo tengo un riesgo más alto de tener una enfermedad autoinmune. Si ya tengo una enfermedad autoinmune, eso hace que sea más probable que desarrolle una enfermedad autoinmune. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad autoinmune de la tiroides, tengo más probabilidades de desarrollar, por ejemplo, una enfermedad celíaca. O si yo tengo una diabetes tipo 1, que también tiene un origen de tipo autoinmune, tengo más probabilidades de desarrollar una artritis reumatoide. O si tengo un lupus, puedo desarrollar también artritis. O puedo desarrollar diabetes, o puedo desarrollar otro tipo de condiciones. Además de eso, ser mujer ya es un factor de riesgo para ello. Y lo otro son las edades. Normalmente estas condiciones se suelen presentar entre la segunda y la quinta década de la vida, o sea, entre los 20 y los 50 años aproximadamente, es cuando es más usual presentar enfermedades autoinmunes. Las enfermedades, como les digo, muchas veces se suelen asociar a otras condiciones y suelen tardar algunos meses o incluso años en que algún médico logre identificar el patrón de síntomas que tiene el paciente y pueda hacer el diagnóstico apropiado para recibir tratamiento. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas condiciones? Básicamente, la razón o los diagnósticos con los que se hace es haciendo estudios de autoinmunidad. Dependiendo de la enfermedad que yo esté buscando, así van a ser los datos que yo voy a ir a buscar en un estudio de laboratorio o en otros estudios que en los que me pueda apoyar para el diagnóstico. Por ejemplo, voy a buscar anticuerpos que pueden ser anticuerpos contra la tiroides o anticuerpos contra las células del páncreas o anticuerpos contra los tejidos que están en las articulaciones, o puedo irme a buscar anticuerpos que puedan estar asociados a células del hígado. Además de eso, voy a buscar datos de inflamación. Entonces existen algunos estudios como la velocidad de eritrosedimentación o como uno que se llama PCR, que me indican qué tan inflamado puede estar el paciente y eso me orienta aún más el diagnóstico. Ya de forma un poco más detallista, yo puedo realizar incluso biopsias, radiografías, ultrasonidos, que me permitan también poder caracterizar qué es lo que está pasando en cada paciente particular y poder hacer un diagnóstico mucho más fino. Los tratamientos van a depender de cuál sea la enfermedad de fondo con la cual yo esté teniendo problemas. Entonces, muchos de estos tratamientos van orientados a reducir la inflamación y frenar ese proceso de autoinmunidad. Entonces, se pueden utilizar en fases tempranas medicamentos como, por ejemplo, los esteroides. Los esteroides son medicamentos como la prednisona, la prednisolona, que se pueden utilizar por tiempos cortos, aunque algunos pacientes pueden tener la necesidad de tiempos prolongados de la medicación. Y además de eso, podemos utilizar lo que se llaman inmunomoduladores, que son medicamentos que se llaman los famosos biológicos, que pueden producir retraso de la progresión de la enfermedad o incluso en casos muy severos se pueden utilizar medicamentos quimioterapéuticos, que son medicamentos que también se utilizan para tratamientos de cáncer. Esto con el objetivo de poder apagar de cierta manera la inflamación que está produciendo casi que un incendio a nivel de los diferentes sistemas y que condicionan que el paciente se sienta mal y que incluso pueda correr en riesgo su vida dependiendo del órgano o el sistema que se vea afectado en ese momento.
Importante tener claro y considerar que las enfermedades autoinmunes al momento actual no tienen cura, no existe ningún tratamiento o medicación que pueda hacer que los pacientes puedan hablar de curación. Sin embargo, sí se puede hablar de remisión. Y de remisión hablamos cuando un paciente logra controlar su enfermedad con una dosis pequeña de medicamento, o incluso si yo puedo retirar la medicación y el paciente permanece estable. Sin embargo, pese a ello, yo no puedo hablar de curación porque la enfermedad puede activarse en cualquier momento. Este tipo de enfermedades sí se caracterizan por eso, por estar en periodos de actividad y en periodos de remisión, es decir, periodos en donde la enfermedad hace que el paciente se sienta muy mal y periodos en donde, por el contrario, la sensación es que el paciente se encuentra completamente estable. Entonces, básicamente eso era lo que les quería comentar ahora y más bien quedó abierta a la posibilidad de preguntas. Muchísimas gracias, doctora. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, ok, disculpe, es que no las escuchaba. Bueno, doctora, acá tenemos las primeras consultas y ella es María Madrigal, dice, yo soy paciente de artritis reumatoidea, me inyecto en la de ser, no sé si está bien dicho. Antes tomaba, correcto, antes tomaba Arava, me preocupa la vacuna COVID, ¿qué debo de considerar? Realmente los pacientes con vacunas o para la vacunación de COVID como tal, en estos momentos no se considera como un factor que condicione la no aplicación de la misma. De hecho, los pacientes inmunosupresos, como es el caso de ella, que son los pacientes que debido a sus condiciones de salud se ha bajado el sistema inmunológico, son pacientes que están dentro de los grupos de riesgo para enfermedad severa por COVID y están dentro de los grupos prioritarios para vacunación. Entonces, no tendría ningún inconveniente, por lo menos en estos momentos con las vacunas que tenemos disponibles a nivel nacional. La vacuna que en estos momentos está aplicándose en Costa Rica tiene la contraindicación de pacientes que son alérgicos y alérgicos severos, es decir, pacientes que incluso tienen que portar un medicamento que se llama epinefrina para poder revertir los síntomas de la alergia. Son los únicos pacientes que tienen contraindicada la colocación de la vacuna. Pero incluso pacientes que tienen reacciones alérgicas y que son reacciones alérgicas de leves a moderadas, son pacientes que se les coloca la vacuna de COVID y usualmente lo que necesitan es un periodo de observación de algunos minutos, que son alrededor de 15 minutos, para estar completamente seguros que no hagan ninguna reacción al fármaco y que ya puedan retirarse con tranquilidad a sus hogares. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta nos la hace Mónica y dice, ¿este tipo de enfermedades incluye la esclerosis? Y también pregunta que si hay tratamientos experimentales para la esclerosis acá en Costa Rica. El tratamiento, la esclerosis múltiple efectivamente es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema neurológico. Existen tratamientos experimentales a lo largo del mundo. En este momento, dado que no es mi especialidad directamente la neurología, desconozco si existe algún protocolo de estudio experimental. Sin embargo, sí hay que considerar que en Costa Rica la investigación biomédica se ha visto muy limitada desde los últimos 10 años debido a algunas decisiones básicamente políticas que han limitado un poquito ese tipo de investigación en nuestro medio. Entonces, hasta donde sé, no existe ahorita un protocolo nacional. Sin embargo, a nivel mundial sí existen protocolos de investigación biomédica en ese aspecto. Gracias, doctora. La siguiente consulta nos la hace Marianela y dice, doctora, ¿usted conoce la enfermedad autoinmune indiferenciada? Es que existe la enfermedad autoinmune indiferenciada que puede afectar a diferentes órganos y sistemas. No sé si es esa específicamente la que me está mencionando. Existen otras que son idiopáticas, que es que no tienen una claridad diagnóstica, pero son enfermedades que básicamente están asociadas a lo que es
médicos que se encargan de la parte inmunológica, inmunólogos, que son los que ven más este tipo de condición. Claro. Doctora Macedo Ugalde nos dice, si no hay factor hereditario, ¿qué ocasionan esas enfermedades? Eso sería una lotería. Todos tenemos predisposiciones que pueden ser de origen de novo, que se llama, que quieren decir que se originan en nosotros. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una familia completamente sana que tenga un hijo con una enfermedad de Duchenne, que es un tipo de condición que está ligada a los cromosomas maternos. Entonces, eso puede significar que la mamá no esté enferma y que hacia arriba no haya ningún pariente enfermo, es decir, los abuelos, los tíos, los bisabuelos, etcétera, no tengan esta condición. Sin embargo, en el momento de la concepción se dio una mutación que hizo que esta persona naciera con este gen anormal y que padeciera esta condición de salud específicamente. Entonces, la mayoría de los pacientes tienen condiciones familiares asociadas. Sin embargo, yo puedo ser un agente nuevo y que la secuencia familiar empiece conmigo. Muchas gracias, doctora. Acá Diana nos dice, muchas gracias por la oportunidad. He estado presentando resequedad en la piel y cabello. Esto se puede relacionar con la tiroides. Dice que tiene 51 años. Sí, es uno de los síntomas o algunos de los síntomas que pueden estar relacionados a la enfermedad autoinmune de la tiroides. El cabello seco, la caída del cabello, las uñas quebradizas o la piel seca pueden estar relacionadas a este tipo de condiciones, efectivamente. Adriana Monge nos consulta. Buenas tardes, doctora. La tiroiditis de Hashimoto se considera una enfermedad autoinmune. ¿Qué efectos a largo plazo puedo tener? De hecho, la tiroiditis de Hashimoto también se llama tiroiditis crónica autoinmune. Para contestar la pregunta, efectivamente se trata de la enfermedad de tiroides más común en el caso de las mujeres. Lo que se puede esperar a lo largo del tiempo es que falle la función de la tiroides y que ésta deje de funcionar por completo, haciendo que la paciente tenga la necesidad de tomar medicación para sustituir la función de esta glándula y en casos un poco menos frecuentes que se formen nódulos específicamente en la tiroides y que estos nódulos en algún momento, alguno de ellos pueda nacer con algún factor de malignidad que pueda condicionar eventualmente algún problema más serio. Sin embargo, es la minoría de los casos. La gran mayoría lo que van a necesitar es tratamiento con pastillas. Doctora, acá Carla Rojas nos comenta que ella se realizó la prueba PCR y que salió bien. Dice, puedo estar tranquila que no tengo ninguna enfermedad autoinmune. Me la hice porque en las mañanas cuando me levanto me duelen los dedos de una mano, pero durante el día se me quita. Cuando estoy sentada, dice que le duele, cuando está sentada mucho rato y se levanta, le duelen las articulaciones. Hola doctora, no sé si me escucha. Doctora, hola. Bueno, vamos a darle un segundo para ver si el audio de la doctora está funcionando, porque creo que no nos está escuchando. Efectivamente, acá me notifica que se quedó sin conexión. Vamos a darle unos cuantos segundos para que pueda volver a ingresar y poder seguir con las consultas. Aquí estoy de vuelta, Diana, ¿cómo estás? Gracias, doctora. Vamos a repetirle la última consulta que le realicé. Dice que es Carla Rojas. Comenta que ella se realizó la prueba de PCR, que salió bien. Dice, puedo estar tranquila que no tengo ninguna enfermedad autoinmune. Me la hice porque en las mañanas cuando me levanto me duelen los dedos de una mano, pero en el día se me quita. Cuando estoy sentada mucho rato y me levanto, me duelen las articulaciones. En realidad no puede estar 100% tranquila de que no tenga una enfermedad autoinmune. En medicina el siempre y el nunca no existen. La PCR solamente indica que no hay inflamación en ese momento, mas no indica que no hay enfermedad autoinmune. Existen lo que se llaman artritis cero negativas, que es que los primeros estudios suelen ser normales y que cuando se empieza a buscar más profundamente, esos estudios muestran ya el proceso de autoinmunidad. Las características que tiene, pues sí son
típicas de lo que uno podría ser artropatías o artritis inflamatorias. Entonces la recomendación que yo le diría es que más bien visite a un reumatólogo para que ellos puedan hacer un estudio más extenso y puedan realmente descartar que tenga alguna condición autoinmune. Gracias, doctora. La siguiente consulta dice, ¿cómo se trata el lupus cutáneo? ¿Solo el sol afecta? ¿El cloro de las piscinas lo puede empeorar? El lupus cutáneo es de tratamiento básicamente tópico, es decir, no tiene tratamiento de tomar. El cloro de las piscinas realmente no tiene mayor efecto, es sobre todo el sol el que va a generar activación de la inflamación a nivel de la piel. Pero el detalle que tenemos es que cuando estamos en una piscina usualmente nos exponemos al sol, entonces puede ser que erróneamente lo estemos asociando a los químicos que tenga la piscina, cuando realmente es la exposición al sol lo que está haciendo que se active la enfermedad. Gracias, doctora. La siguiente consulta dice Marianela. Gracias, a mí me han hecho muchos exámenes y me dicen que tengo la enfermedad autoinmune indiferenciada y me sale el PCR y el BES alterado. Uso esteroides y soy anticoagulada. Adicionalmente, soy hipertensa. Y vamos a ver qué dice. Adicionalmente, soy hipertensa solamente. Hasta ahí llega la consulta. Sí, lo que tiene es un proceso inflamatorio crónico autoinmune, que efectivamente el tratamiento va a ser el uso de esteroides, que lo que hacen es reducir la respuesta inflamatoria y controlar las síntomas. El hecho de que use esteroides, dependiendo de la dosis que tiene de esteroides, pues sí puede agravar otras condiciones que asocia, como es la hipertensión. Es importante, por supuesto, que su médico vaya considerando este tipo de factores adicionales. Lastimosamente no es una enfermedad que logre curarse como hablábamos anteriormente, y existen pacientes que aún con medicamentos y a dosis altas no logran controlar de forma apropiada esa inflamación que presentan. Entonces eso hace que los pacientes tiendan a necesitar cada vez más medicación hasta que logra, digamos, apagarse ese proceso inflamatorio. Katia González nos dice, soy portadora de síndrome doloroso regional complejo por lesión de columna, actualmente con igual afectación de neuralgia de trigémino y descarte de eosinofilia. Perdón, tengo 2 hijos con inmunosuficiencia primaria, hiper IgE. ¿Es posible que todas mis situaciones de salud sean por enfermedad autoinmune? Sí, es una posibilidad que todas sus condiciones de salud sean asociadas a eso, o por lo menos se vean agravadas por esa condición. Realmente todo lo que ella menciona sí tiene un componente autoinmune, y sus hijos tienen un mayor riesgo de tener este tipo de patologías asociadas. Pero sí es muy probable que eso se deba a ese tipo de situaciones, en donde además los fármacos no logran ser del todo inocuos y pueden generar, dependiendo de la dosis que presenten, como por ejemplo los esteroides, otros tipos de reacciones que pueden generar otras molestias, como por ejemplo aumentar de peso, que aumente la presión, que mi piel cambie, que se me caiga el cabello. Entonces pueden ser condiciones que o se asocian a la enfermedad o al tratamiento de la misma. Y acá tenemos 2 consultas más, las 2 últimas consultas. Una de ellas es de María Fernanda Quintero y dice, doctora, ¿qué podría tomar para el pelo reseco y las uñas quebradizas en el caso de tener tiroides de Hashimoto? Lo primero es que tiene que tener una función tiroidea normal. Si su función tiroidea está apropiadamente ajustado, o si su tratamiento está adecuadamente ajustado y tiene una función tiroidea normal y las molestias persisten, una de las cosas es tomar complejos vitamínicos que puedan fortalecer tanto la piel como el cabello. Entonces existen algunos como el Vitabel o algunos de GNC que son específicos para mujeres, para que pueda mejorar el colágeno y la estructura de esos tejidos, y además tomar bastantes líquidos y protegerse la piel o humectarse la piel con algún tipo de crema. Muchas gracias, doctora. Ya para finalizar con la charla, tenemos la última consulta de María Madrigal. Dice, esta enfermedad como artritis reumatoidea no desaparece. ¿Tenemos que vivir con ella? Sí, la respuesta es sí. No desaparece, tenemos que vivir con ella. Es una enfermedad que se controla
y que puede hacer que la persona tenga una vida normal mientras esté bajo tratamiento y vigilancia. Más lastimosamente, a este momento no existe cura para la artritis reumatoide ni para ningún otro tipo de enfermedad autoinmune. Muchísimas gracias, doctora, más bien por la participación, por esta importante charla. Agradecerles también a quienes se conectaron y estuvieron atentos. Recordarles que mañana, a partir de esta hora, prácticamente vamos a tener esta misma charla en el canal de YouTube del hospital para que ustedes puedan compartirla e incluso puedan volver a escucharla. Doctora, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que estén todos bien.